pensando en el otro. Así que pasamos a nuestra editorial. Sí, cómo no, vamos a seguir con este programa y en nuestra editorial vamos a tener el aporte de Rubén Sagem, el secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Cava y director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, CEPROFAR, quien nos va a hablar de producción pública de medicamentos para el Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino, SNISA. Así que vayamos a escuchar qué tiene para decirnos. La intervención del Estado que se propone para los medicamentos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en el SNISA, hoy es fundamental. Y se demuestra necesaria la intervención del Estado en la regulación y en la producción de medicamentos por muchos problemas que estamos viendo. En el acceso a los medicamentos, en los precios, en la imposición de marcas comerciales, que se debe a la implementación de estrategias que pasan por maximizar rentabilidades en forma inmediata por parte de los laboratorios privados, sin pensar en lo que le conviene al país a futuro, en un área en la que la pandemia ha demostrado que es estratégica. El acceso a los medicamentos, la producción de medicamentos, la investigación y desarrollos de nuevos medicamentos hacia donde nuestro país se tiene que orientar. Y uno debería preguntarse a esta altura y en la situación actual, ¿por qué no debería intervenir el Estado en la planificación, en la rectoría, en la gobernanza, en la regulación y producción de medicamentos? Si por su lado, quienes son parte del sector privado, sí están agrupados, integrados para defender sus intereses. Los laboratorios nacionales privados, los laboratorios extranjeros privados que actúan en nuestro país, las distribuidoras de medicamentos, las droguerías, se reúnen, se agrupan en cámaras que actúan en forma concertada para defender sus intereses, que son intereses, hay que decirlo, puramente mercantiles. Intereses económicos que lamentablemente no están pasando por priorizar el acceso a los medicamentos para la población, que no están pasando por producir alternativas económicas, por promover la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos en Argentina, sino que el interés es generar negocios. Alguien podría plantear, bueno, no está mal generar negocios, pero bueno, si esos negocios pasan por vender medicamentos a precios carísimos, está mal. Si se trata de vender medicamentos que muchas veces no se necesitan, está mal. Si se trata de extraer hiperganancias desfinanciando al sistema de salud, está mal. Según los ejes centrales que propone el SNISA, uno es la política nacional de medicamentos. Y ya se parte de una definición que revierte el sistema, porque dice que los medicamentos son bienes sociales, por oposición a bienes de mercado. Y si los medicamentos son bienes sociales, el acceso a medicamentos de calidad, seguros, eficaces, es un derecho. Es un derecho y no una oportunidad de negocios a cualquier precio, sin control y sin medida. Como estrategia, el SNISA propone el relanzamiento de la ANLAP, es decir, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, una agencia que coordina, que integra a los laboratorios de producción pública de medicamentos, para que puedan producir en forma planificada, con una organización centralizada. Saber qué producir, qué conviene producir, dónde distribuirlo y a quién proveer. Son más de 30 laboratorios de producción pública que hoy existen, pero no están integrando parte del sistema, sobre todo en lo que es la provisión al público y a la seguridad social. Muchos laboratorios dependen de nación, de provincias, de universidades nacionales. Se trata de integrarlos a todos en la ANLAP. Para eso fue creada en el año 2014,
para poder tener esta conducción centralizada que ahora propone el SNISA, pero lamentablemente la ANLAP fue absolutamente desfinanciada y abandonada como proyecto entre los años 2016 y 2019. Ahora se la relanzó y se la está apoyando. ¿Por qué habla el SNISA de producción pública? Porque es uno de los mecanismos regulatorios que tiene el Estado sobre la producción de medicamentos. Para producir medicamentos esenciales a bajo precio, por un lado, es decir, para garantizar a la población el acceso a medicamentos en caso de necesidad, cuando no son provistos por el sistema privado, como estamos viendo que está pasando en algunos casos en la pandemia, con los abusos por parte del sistema privado en el suministro de medicamentos esenciales para las UTIs, unidades de terapia intensiva, por ejemplo. Y a través de la producción pública, el Estado también puede conocer, tener información sobre la estructura de costos de los medicamentos. Es decir, puede intervenir en forma activa y real y efectiva y con conocimiento. La información que se obtendría es vital para el rol de coordinación que se propone para el Estado, para las decisiones de rectoría, para gobernar el sistema, con datos precisos, con actos precisos, en la práctica de producción de medicamentos. Porque si no se conoce esta información, hay sectores que cuando se les pide la información, la oculta o dan información que no es cierta. Y acá aclaremos que no se trata de que el subsector privado deje de existir, no se lo está tratando de eliminar al promover la producción pública o la intervención del Estado, pero sí que el Estado pueda ser garante de la equidad en el acceso a los medicamentos y en la planificación a futuro. También se propone coordinar la producción pública de medicamentos y el sector de la investigación, con entidades académicas y científicas que producen ciencia. Hoy hay un déficit evidente en Argentina en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y se vio en la pandemia cómo quedamos dependiendo de laboratorios extranjeros y desde hace tiempo se viene viendo que los medicamentos nuevos de origen biotecnológico estamos dependiendo de investigación de otros laboratorios del extranjero. ¿Por qué no participa hoy el Estado? Y porque el sector privado impone sus propias reglas, sus intereses particulares, en todo lo que es producción y distribución de medicamentos. Y hasta influencia, como es sabido, en la prescripción de las recetas por los médicos a favor de determinadas marcas de medicamentos que imponen y que hemos detectado en nuestro observatorio que son medicamentos que vienen aumentando muchísimo su precio, algunos en forma abusiva en los últimos años, siempre por encima de la inflación. Esta imposición de marcas comerciales la logran a través de un dispositivo armado a través del tiempo, de un enrejado de intereses, en un sistema, como decíamos, orientado a la sobremedicación y a la simple venta de medicamentos, donde hay quienes extraen ganancias exorbitantes y desfinancian el sistema, donde se han perdido los objetivos sanitarios. Y el Estado lamentablemente no interviene más que en algunos aspectos de regulación sanitaria, pero no en aspectos económicos. Los que conducen y mueven el sistema son sectores privados que extraen, como decimos, grandes ganancias en perjuicio del propio sistema de salud, también de la seguridad social, es decir, de las obras sociales, y también de la población, que en muchos casos debe afrontar el copago en los medicamentos. El SNISA, entonces, se propone cambiar las cosas, con un sistema mixto, pero con centralidad en el sector público y recuperar por parte del Estado la gobernanza del sistema de salud y la conducción global de las políticas de salud a través de los organismos nacionales. Intervenir, en particular, en políticas de medicamentos en beneficio de la población, con una planificación a futuro del desarrollo de nuevos medicamentos, cambiando un sistema que, como vemos hoy, está en manos lamentablemente, de otros intereses. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados. Ramón Carrillo.